Yo creo que en México no hemos acabado de entender que una cosa es el que el voto cuente y que todavía es bastante relativo si vemos las últimas elecciones en Coahuila, en el Estado de México, y el cambio en el sistema político. Las reglas en el sistema político mexicano poco han cambiado desde el año 2000 a la fecha. Parece que justo fue lo contrario. Toda la evolución normativa, todo el diseño, el cambio institucional que tuvo nuestro país antes del año 2000 pareciera mucho más rápido que lo que ha sucedido del 2000 a la fecha. Okay. Y no solo en términos de cambios en leyes, lo vemos también a los actores políticos. Vemos, pues parece que un poco el sistema se asentó, encontró dónde conformarse, y lo que hoy México realmente necesita es esta transición, es ese cambio de régimen. Yo creo que cada alianza explicó por qué su alianza, ¿no? Más allá de lo que podemos pensar teóricamente y lo bonito que pudiera ser un hermanamiento de ideologías, la realidad es que cada alianza tuvo su propia narrativa y su propia justificación. Ahí está la, pudiéramos decir, histórica alianza del PRI, Verde, PANAL. Ahí está también pues ahora este frente PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que sí parece un tanto más enfocado por el pragmatismo y decir nosotros lo que queremos es ganar y queremos que nos den los números después, ¿no? Y han sido muy claros en que esa es la batalla del frente. Sí, claro. Y del lado de Morena, me parece que está en los estatutos de Morena y que se refleja de manera muy clara de la asamblea que tuvieron hace un año a la fecha, y que es un tema de México es plural, empecemos a ser plurales. Sí. Y creo que es una buena lectura, porque al final, mira, quienes hemos gobernado, yo goberné pues igual un microcosmos que es Miguel Hidalgo, una comunidad a la que le tengo toda la gratitud y cariño, pero que además representa de cierta forma sí esa desigualdad y esa polarización social que tiene nuestro país. Faltaría, digamos, la vida rural de México, pero sí hay una polarización en términos de distribución de ingresos, en términos de acceso a oportunidades. Y cuando ves que por más, pues entonces llegué gobernando por el PAN y por Nueva Alianza, y cuando ves que tu sello no te alcanza porque hay gente que piensa distinto y que también tienes que darle políticas públicas y tienes que trabajar con ellos, entiendes que lo que importa es la gente, no por quién vota. El tema es qué tipo de diálogo quieres. Y cuando analizas la asimetría que representa México para Estados Unidos y Estados Unidos para México en términos del peso que se le da a la relación, para México, Estados Unidos representa cerca de 1/3 de nuestro Producto Interno Bruto por distintos rubros. Nosotros para Estados Unidos representamos el 1.3% de su Producto Interno Bruto. Con esa asimetría y Estados Unidos teniendo ahora prácticamente pleno empleo, pues difícilmente México es una variable significativa, aunque nosotros nos esmeremos en pensar lo contrario. Nosotros creemos que somos la agenda diaria de Trump. Si México no se diversifica, el error no está en Estados Unidos, está en la estrategia nacional. El resto del mundo, hay países que están creciendo incluso tasas mucho más aceleradas que Estados Unidos. Ahí están los BRICS, que a pesar de que se les critique y se les quiera ningunear, ahí siguen los BRICS y ahí siguen creciendo en su mayoría. Ahí hay mercados muy atractivos, por ejemplo en África, con tasas de crecimiento hasta de más del 6%. Ahí está también recuperándose de manera sorpresiva, con tasas muy grandes, pero está recuperando la Unión Europea. Está América Latina, que espera un liderazgo mucho más interesante y más proactiva de México. Si México no entiende que siempre va a ser un mal negocio tener el 80% de tus huevos en una canasta, estamos fritos. Sí me gustaría, creo que ha sido como algo que ha venido, digamos, más en los años recientes. Nunca pensé imaginarme en algún tema internacional. Los politólogos como que nunca nos vemos en RI, digo, bueno, yo nunca me veía en esa parte. Pero si algo he aprendido es enamorarme del mundo en términos de lo mucho que quieren a México, claro, y de lo poco que nos damos cuenta en México que nos quieren tanto en el mundo. Entonces creo que sí, la Cancillería tiene todavía mucho que hacer en términos de desplegar a México en el mundo, pero también creo que hay una gran deuda histórica de la Cancillería con los mexicanos, y es la democratización de la política exterior. La política exterior de nuestro país se queda para beneficio de unos cuantos. Cuando ves cómo se negocia un trato de libre comercio, quiénes son los actores que tienen acceso a usar, por ejemplo, instituciones como ProMéxico, quiénes están teniendo acceso a los importantes subsidios, no son la mayoría de los mexicanos ni son los más necesitados. Y ahí es donde la política exterior también tiene mucho que decir en un contacto claro con la política interior.
No podemos pensar que la política exterior esté divorciada de lo que pasa en México. Hoy las redes sociales, hoy el acceso a la información es de todos los días. Los escándalos de corrupción no los podemos tapar como se tapaban hace 20 años. Ayotzinapa le dio la vuelta al mundo, por más que quisieron ocultarlo. Lo que está pasando en México se sabe. Y hoy la labor diplomática tiene que ser no únicamente de una cancillería, sino de una cancillería que sepa engranar las distintas voces y las distintas manos para generar una verdadera diplomacia pública y una verdadera democratización de la política exterior. Yo creo que a muchos siempre se nos va a quedar la entrada, introducción a la ciencia política, que justamente era la clase por estrella de Alonso Lujambio. También, sin duda, las clases de Alejandro Poiré, que parecían, a mí me tocó ser la primera generación cuando Alejandro regresaba del doctorado, con unas gráficas, con unos conceptos que parecían de otro planeta y que de alguna forma Alejandro lograba que pudiéramos entenderlo. Y sin duda haber trabajado con Federico Esteves, con Alejandro Poiré y con Eric Magare, Facultad Menor. Trabajé principalmente con Federico Esteves. Desafortunadamente no copié tanto la acidez y el sarcasmo tan puntual, pero sí aprendí mucho de Federico en términos de la pasión por la ciencia política, de la curiosidad en los datos, en el análisis más profundo, en entender que el análisis superficial no da para mucho. Entonces, esa parte de mayor curiosidad y de entrega a la carrera la conocí trabajando con Federico Esteves.